Siempre hemos presumido, la gente del baloncesto, respecto al fútbol, de ser como más avanzados, como más intelectuales. Esto era un poco de antaño, ¿no? El fútbol, no sé qué. Pero en realidad el fútbol nos ha dado una pasada tremenda en este asunto. Me fui a la Federación Castellana, que se llamaba entonces, para hacer el curso de entrenador. Y esto no lo he contado mucho, pero lo cuento aquí como primicia. ¿Qué hice? Hice trampa. Si nosotros decimos en el año 88, después de venir de Seúl, del Preolímpico de Seúl, que habíamos ganado un partido, bueno, como tenemos que participar, vamos a intentar hacerlo bien, no hubiera salido adelante nada. Bienvenidos a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por FINetwork. ¿Qué tal estás, Diego? Muy contento porque hoy tenemos de nuevo un invitado de renombre, un invitado de nivel, una persona que fue muy importante en una cita a los Juegos Olímpicos de 1992, que es muy recordada en esta casa y en todo el mundo del deporte. Hoy vendrá a Tiga a visitarnos, te lo cuento por si no lo sabes, Chema Buceta. Tengo muchísimas ganas de hablar con él porque además de ser entrenador de baloncesto, seleccionador, es psicólogo deportivo, así que tengo muchas ganas de saber qué nos cuenta, cómo incorpora la faceta de psicología siendo entrenador de baloncesto, así que nada, vamos a hablar con él. Bienvenidísimo a Time Out, Chema, me hace mucha ilusión que estés aquí, tengo ganas de charlar contigo de tu trayectoria, pero lo primero de todo, ¿qué tal estás? Pues estoy bastante bien, la verdad. Y además aquí pues muy agradecido por vuestra invitación, muy contento de estar aquí con vosotros y de poder colaborar en este Time Out. Vamos a ver luego material muy chulo. Yo te quiero preguntar, Chema, porque en la intro hemos contado a Tiga y yo lo importante que eres para el baloncesto español y en otras selecciones, pero quiero que te definas tú mismo. O sea, ¿quién es Chema Buceta para aquel que no te conozca? Bueno, no creo que sea tan importante como otras personas, pero en realidad pues he intentado aportar mi grano de arena cuando he podido. Empecé muy joven y bueno, pues ahí sigo, ¿no? El baloncesto pues es para mí pues bueno, más que una afición realmente, ¿no? Es algo que ha marcado mi vida realmente desde muy joven, porque yo empecé a entrenar con 14 años y ahora tengo 67 y he seguido entrenando hasta hace unos meses, ¿no? Es verdad que lo he combinado con la psicología del deporte, con lo cual ha habido momentos en los que he dejado de entrenar. De hecho, estuve 15 años sin entrenar, desde el año 94 hasta el 2007, hasta el 2009, perdón, que fiché por la selección de Bulgaria, pero estuve 15 años sin entrenar para poder dedicarme a la psicología del deporte. Y siempre que he dejado de entrenar he pensado que era lo último que hacía. En el año 94 me retiré y dije, bueno, pues ya está, ahora el baloncesto se acabó. Pero volví en 2009 y en 2012, cuando dejé de entrenar a Bulgaria, en el último partido le regalé una pizarra a uno de mis ayudantes, otra al otro, y dije, se acabó, ¿no? Pero luego me volvieron a llamar de Gran Bretaña y estaba ahí 8 años. Pero ahora yo creo que sí, que ya realmente creo que he terminado. Creemos. Creo que he terminado de entrenar, porque además pues estoy ahora otra vez muy involucrado en la psicología del deporte, entonces pues no pudo hacer todo, ¿no? Hombre, son muchas cosas. Claro, entrenar exige mucho tiempo, realmente estás todo el tiempo pensando, ¿no? Si trabajas en la telefónica, por ejemplo, pues cuando acaba tu horario, pues te olvidas. Exacto. Pero no te vas pensando en los teléfonos que van a salir o algo así, ¿no? Pero cuando eres entrenador, y esto pasa con entrenadores de cualquier categoría, siempre está tu equipo en tu cabeza. Y yo creo que además, siendo psicólogo deportivo, más aún. Bueno, yo creo que cualquier entrenador, insisto, da igual que entrenes a la selección nacional o que entrenes al colegio de enfrente, siempre está tu equipo en tu cabeza. Totalmente. Y entonces, pues bueno, pues eso exige mucho, ¿no? Y yo me he especializado más en trabajar con selecciones nacionales, aunque entrené a un club, entrené el Canoe, en el que tú has estado precisamente, pero al Banco Exterior también. Pero aún así, aunque tienes eventos muy separados por el tiempo y muy cortos, pero siempre estás pensando qué puedes hacer, cómo puedes mejorar, ¿no? Totalmente. Como yo digo, muchas veces vivimos los entrenadores, nuestro mundo a veces se reduce a ver cómo metemos un tiro libre más. Sí. ¿Sabes? Y lo cual a veces te empobrece un poco, porque claro, la vida es mucho más que eso, ¿no? Entonces yo siempre intento tener una perspectiva más amplia, por eso combino cosas siempre, nunca, salvo cuando preparamos los Juegos Olímpicos de Barcelona, nunca me he dedicado solo a entrenar, siempre he tenido algunas otras actividades, a veces remuneradas, a veces no, pero que me han ocupado, porque cuando resulta que lo que más te importa en la vida es meter un tiro libre más, pues te lo tienes que pensar, ¿no? Te lo tienes que pensar, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad, te quiero preguntar, porque nos acabas de decir que empezaste a entrenar con 14 años, entonces, ¿tú jugaste antes al baloncesto o directamente dijiste, mira, yo voy a entrenar? No, o sea, yo jugué al minibásquet, cuando además el minibásquet en España empezó a tener mucho auge,
jugué al baloncesto en categoría infantil, cadete, entonces no se llamaba así, se llamaba juvenil o algo así. Pero enseguida me di cuenta de que esto no era lo mío, ¿no? Porque dije, bueno, fíjate que veo mucho a Vicente Ramos, porque coincidimos mucho en el Club Chamartín, donde vamos a jugar al pádel, al gimnasio, etcétera, y era mi ídolo realmente, ¿no? Porque ha sido uno de los jugadores de los que se habla poco, pero ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto español, sin duda, ¿no? Y entonces, pero claro, yo decía, yo quiero ser como Vicente Ramos, ¿no? Era un poco el... No sé si Vicente estaba viendo el timeout, seguro que sí. Yo quiero ser como Vicente Ramos, pero claro, realmente de pronto te das cuenta de que no tienes posibilidades de seguir, ¿no? Entonces, entonces dije, no, yo quiero seguir en el baloncesto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo siempre he sido muy organizador, siempre era el delegado de clase en el colegio, el que organizaba cualquier cosa que había y tal, y entonces empecé a entrenar. Y el problema es que, bueno, pues me fui a la Federación Castellana, que se llamaba entonces, para hacer el curso de entrenador. Entonces tenía ya 15 años. Pero claro, tenía 15 años. Pero había un requisito que era que tenías que tener 18 años. Claro. Y esto no lo he contado mucho, pero lo cuento aquí como primicia. ¿Qué hice? Hice trampa. Entonces puse... Antes era más fácil hacer trampas, ¿eh? Hice trampa. Puse una fecha de nacimiento que no era la mía. Yo tenía 15 años, pero me puse 3 años más, como si tuviera 18. Y bueno, pues no sé, coló. Y me dieron el título, hice el curso y me dieron el título de entrenador del primer nivel. Pero entonces se enteró mi padre y me armó una que no puedes imaginar. No, o sea, mi padre, esto es un delito, fíjate lo que puede pasar, es un documento público, pero claro, yo ya tenía el título de entrenador. Así que a mí, entonces mi padre se movió, no sé con quién habló, y fui a ver a una persona que tenía que ver con la federación, que no. Dijo, bueno, no pasa nada, no vamos a decir nada, pero hasta los 18 años no hagas el segundo. Hasta los 19, que es el que te tocaría hacer el segundo nivel, pues no lo hagas. Por favor. Y bueno, pero a los 19 hice el segundo nivel, a los 20 hice el tercer nivel y ya incluso entrenaba en primera división femenina. ¿Por qué el baloncesto femenino? Porque yo empecé entrenando entonces al equipo de minibásquet de mi colegio, pero masculino. Pero en ese colegio estuve ahí entrenando, pero resulta que uno de los entrenadores se fue a un colegio femenino a entrenar. Y entonces, pues cuando llegué a salir del colegio, pues me dijo, ¿tú quieres venirte, tal, me ayudas y tal? Y entonces estuve con chicas, y a partir de ahí, en el colegio Vedruna, en Carabanchel, ¿me acuerdo? Pues hicimos una buena temporada, entonces se creó la categoría junior en España, que no había, y el CREF, que era el equipo más importante de la época, pues fundó el equipo junior. Y me llamaron a mí para ver si lo quería entrenar, porque había hecho una buena campaña con el otro. Y ahí me metí, y de ahí no he salido. Has ido encadenando. Porque cuando acabó el Campeonato de Europa Junior en Toledo en el año 84, que hicimos un muy buen campeonato, de hecho fue la mejor clasificación hasta la fecha, el 4º puesto, yo decidí dejar el baloncesto femenino. Tu vida sea... Dije, no, me voy a pasar a los chicos. Entonces entrené al canoe juvenil masculino. Pero cuando llevábamos 2 o 3 meses de temporada, cambió la Federación Española. Entonces entró otro equipo nuevo, liderado por Pedro Sus. Entonces, pues me dijeron, queremos que seas el seleccionador. Y entonces yo dije, pero yo ya me había retirado del baloncesto. Por favor, me había retirado del baloncesto femenino. Estaba ya en otra onda. De hecho, pues mira, empecé a entrenar, nos enfrentábamos con el Estudiantes, que entrenaba Pepo Hernández, por ejemplo, Miguel Ángel Martín, es decir, claro. Tirso Lorente, claro, todos estos entrenadores de la época eran de los míos, y yo entrenaba el canoe juvenil. Bueno, pero claro, ¿cómo vas a rechazar entrenar a la selección nacional? Totalmente. Absoluta, porque además incluso me ofrecieron dirigir toda la parte técnica. O sea, tú eras directivo técnico, eso es. Director técnico. Eso. Y entonces pues no podía decir que no. Y ya pues dije, pues esto es lo mío, ¿no? Y ahí me metí, y bueno, pues encantado, y la verdad es que ha sido un viaje que todavía no ha terminado, pero fantástico, porque además, claro, cuando yo entré en esta nueva etapa de la Federación Española, porque antes había entrenado a la selección juvenil y a la junior, pues había grandes proyectos. Uno de ellos fue que creamos el siglo XXI, que todavía existe. Exacto, la fábrica de máquinas, para quien no lo sepa, de jugadoras femeninas, es una barbaridad. Todavía existe. Totalmente. El siglo XXI. Empezó en Manresa, luego se trasladó a Barcelona, donde sigue. Y ahí ves tal. Bueno, pues qué bien que pudimos lograr esto. La gente de la federación aquí estaba diciendo, ¿esto qué es? Un grupo de niñas jóvenes concentradas, esto es inviable y tal, ¿no? Los clubs, ¿qué van a decir? Claro, nosotros
buscamos jugadoras que en principio no podían salir adelante de sus clubes. Por ejemplo, un ejemplo es Betty Cebrián, por ejemplo. Betty Cebrián nunca habría salido sin el siglo XXI. Total. Porque era una jugadora muy alta que no jugaba nunca, porque los altos a veces pues no juegan en las categorías de jóvenes, porque son, no sé, no son tan hábiles como un niño bajito o una niña bajita. Bueno, el siglo XXI. Luego, ¿qué pasó? Barcelona fue la sede de los Juegos Olímpicos. Exacto. Con lo cual pudimos crear un proyecto revolucionario, porque logramos tener durante 4 años jugadoras importantes en un grupo de trabajo. Logramos sacar adelante este proyecto, dejamos al equipo cuando yo me fui quinto en los Juegos Olímpicos y clasificado para el Eurobásquet del año 93, donde solo participaban 8 equipos en la fase final en aquella época. No es como ahora que hay más 16 o tal. Entonces, Manolo Coloma, que había sido mi ayudante, bueno, más que mi ayudante, habíamos trabajado juntos todo ese proceso, cogió el equipo y el equipo quedó campeón de Europa en el 93, después de haber quedado en los Juegos Olímpicos quintos. Hicimos un proyecto muy ambicioso, porque realmente, bueno, no se trata solo de participar, tenemos que ir a los Juegos Olímpicos, incluso planteamos, vamos a intentar ir a por una medalla. Era poco realista, porque nunca habíamos participado siquiera en torneos de ese nivel. Habíamos ido a Seúl, a los Juegos Olímpicos, al preolímpico de Seúl, y habíamos ganado un partido, o algo así. No, bueno. Pero bueno, el caso es que salió esto. Y de esa generación de jugadoras que estuvieron ahí en Barcelona, y que luego ganaron el Campeonato de Europa, pues luego se inspiraron mucho otra generación de chicas, donde estaba Elisa, donde estaba Maya, donde estaban pues esas jugadoras que fueron tomando el relevo, pero que se inspiraron mucho en esto. ¿Por qué? Porque ese proyecto no solo tuvo frutos en sí mismo, sino que creó un interés por el baloncesto femenino que antes no había. Aparecieron patrocinadores, Televisión Española ponía partidos de la Liga, claro, ahora ves partidos de la Liga todas las semanas, pero entonces un partido de la Liga femenina era como, no sé, de ciencia ficción, pero Televisión Española han metido los partidos de la Liga, salieron equipos como el Dorna Godella, que ganó la Copa de Europa 2 años seguidos, empezó entonces la NBA femenina en el año 94-95 y algunas de nuestras jugadoras fueron a jugar allí, con lo cual, pues esto tuvo ya un auge tremendo. Entonces ya, digamos que entonces esta generación de Lisa, Maya y tal, luego a partir de ahí pues ya han venido otras, Ana Montañana, Ana Montañana, en fin, Lucía Pascua, en fin, otras jugadoras, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya Ana Cruz, en fin, etcétera, etcétera. Entonces ahora, claro, ves a la selección española que gana medallas en todos los torneos y yo soy el primero que me alegro muchísimo porque digo, hombre, esto hace 30 años era impensable. Sí, total. Era impensable. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues mira, cuando me ha tocado estar ahí, pues he aportado lo que he podido. Y eso es lo que te os puedo contar, y perdonar por la extensión del relato, pero es que mi vida es bastante larga. Por eso te traemos bastante aquí. Larga. Y yo quiero ir al episodio, y precisamente la generación que comentabas, de las que vienen antes de Elisa, Amaya y demás. Hace nada tuvimos aquí a Mónica Mesa y a Carolina Mújica, que hemos hablado de ellas antes fuera de cámara, porque fueron tus jugadoras en esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Te quiero preguntar por esa experiencia, porque ya nos contaron un poco que al final fue amarga, entre comillas, porque es un éxito brutal, se te va por nada la posibilidad de que sea ya un éxito de la leche, pero te quiero preguntar por esa experiencia, o sea, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, primero que yo las he entrenado no solo en la selección, también las he entrenado en el Canoe, en el Banco Exterior y tal, hemos estado muchos años juntos, ¿no? Y son dos chicas a las que aprecio mucho y que además me alegro mucho de que sigan estando ahí de alguna manera, ¿no? Como están, ¿no? Bien. Vamos a ver, creamos una mentalidad muy ambiciosa para Barcelona 92. Porque era la única manera de poder tener los recursos y el proyecto. Si nosotros decimos en el año 88, después de venir de Seúl, del preolímpico de Seúl, que habíamos ganado un partido, bueno, como tenemos que participar, vamos a intentar hacerlo bien, no hubiera salido adelante nada. Total. Porque tú ten en cuenta que además fue una época muy difícil de la Federación Española, con incluso una huelga de jugadores que hubo. La ACB empezaba entonces y había pues muchos conflictos. La Federación Española incluso tuvo en un momento dado sus cuentas controladas por el Consejo Superior de Deportes, o sea que esto es algo que, claro, tú ves ahora la Federación y esto es una maravilla, gracias a Dios, ¿no? Pero fue un momento difícil. Si no hubiéramos creado una mentalidad ambiciosa, no habríamos podido sacar adelante el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, vamos a por la medalla. Perdimos con China por 3 puntos en el partido clave para ir a la semifinal, que fue el primer partido del torneo. Ganamos a Checoslovaquia, pero luego perdimos con Estados Unidos, ya no pasamos a los 4 primeros. Luego jugamos el 5 al 8 y sacamos los 2 partidos adelante y quedamos quintos. Pero claro,
agridulce por eso, porque realmente creíamos que podíamos hacerlo, no lo teníamos que creer, porque era la única manera de poder sacar el proyecto adelante. Y bueno, durante esos 4 años hubo altibajos en los resultados que íbamos obteniendo, pero realmente el equipo progresó muchísimo. Por ejemplo, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, es decir, progresó muchísimo porque el objetivo era sacar esto adelante. Ahora, ¿qué pasa? Juegas contra China en Seúl, en el preolímpico de Seúl nos había ganado casi de 40 puntos. Aquí nos ganó de 3. Claro. Incluso en el descanso íbamos ganando. Pero el caso es que no conseguimos el objetivo, con lo cual es el sabor agridulce del que tiene mucha ambición y no llega. Pero es que era necesario tener esa ambición. Ahora, ojo, el 5.º puesto en los Juegos Olímpicos, ahí quedó. Porque hasta Río de Janeiro no se batió ese récord. Sí, sí. Con el triple de la... O sea, pero hasta Río de Janeiro, 2016. Es decir, que pasaron 24 años hasta que se consiguió una clasificación mejor, ¿eh? Luego tampoco lo hicimos tan mal, ¿no? Tampoco lo hicimos tan mal. Y sobre todo que eso dio un impulso muy importante, porque las jugadoras empezaron a creer más todavía, incluso, y al año siguiente... Ahí está. Pues pasó esto. Exacto. Y luego es verdad que ha habido pues momentos de más altibajos y tal, pero bueno, 5.º puesto en el Mundial, en fin, bueno. Van saliendo cositas. Pero el tema es ese, es decir, nosotros apostamos fuerte y la apuesta salió por lo que salió. Ahora, claro, ¿qué pasó también? Los chicos quedaron 9º en Barcelona 92 y eso eclipsó mucho lo que habíamos hecho nosotros, porque de alguna manera... ¿Qué ha hecho el baloncesto en los Juegos Olímpicos? Bueno, pues muy mal todo, a Díaz Miguel hay que echarlo, quedan 9º, no sé qué pasó, tal, no sé cuánto. Bueno, las chicas iban a por medalla, no la han conseguido. Había una crítica de ese estilo, que más que contra nosotros, era un poco contra el propio proyecto de la federación, sobre todo por parte de, los líos que había, ¿no?, en aquel momento. Pero bueno. Buena experiencia. Bueno, sin duda, porque además era la primera vez que participábamos en una competición así y fue una experiencia pues muy buena, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Además de tu faceta como entrenador, a mí me da también mucha curiosidad tu faceta como pues psicólogo, ¿no? Eres doctor en psicología y yo quiero preguntarte porque es verdad que ha cambiado mucho, quizá antes era un tema tabú en los deportes, el tema de la psicología deportiva, a día de hoy ya estamos mucho más acostumbrados, poco a poco, porque también cuesta, a que se visibilice mucho más este tema. Por ejemplo, ejemplos de hace poco, a lo mejor tenemos Laura Peña, que ha comentado también que se retira por un tiempo debido a esto, Ricky Rubio la vuelta también, ¿no? Un poco ese tema. ¿Cómo ves que ha cambiado la psicología deportiva desde entonces hasta día de hoy? Me ha cambiado de la noche a la mañana, porque yo llevo en la psicología deportiva 40 años, ¿no? Y realmente pues no tiene nada que ver. Cuando empezábamos, por ejemplo, con el máster en Psicología del Deporte de la UNED, que dirijo yo desde hace 28 años, pues era un poco deseos, ¿no? Pues, se podría hacer esto, se podría hacer lo otro. Venía a lo mejor un entrenador a hablar, vino gente como Vicente del Bosque, Fabio Capello, pues venían, bueno, sí, sería bueno hacer esto, sería bueno hacer, pero ¿qué se hace? Pues de momento nada, ¿no? Poco a poco se ha ido cambiando. Hoy en día la noticia entonces era que hay un jugador que trabaja con un psicólogo. Claro. Hoy la noticia es que eso ya no es noticia. Exacto. Eso es la noticia, ¿no? Curiosamente, el baloncesto, que es mi deporte, es de los que más atrasados van en este asunto. Es decir, siempre hemos presumido, la gente del baloncesto respecto al fútbol, siempre hemos presumido de ser como más avanzados, como más intelectuales. Esto era un poco de antaño, ¿no? El fútbol, no sé qué. Pero en realidad el fútbol nos ha dado una pasada tremenda en este asunto. Es decir, hoy en día los clubes de fútbol tienen todos gabinetes de psicología que trabajan por lo menos con la cantera. Luego ya el primer equipo, dependiendo del entrenador que venga, pues sí o no. Pero hay muchos jugadores que trabajan también por su cuenta. Tipo, pues algunos que has comentado, ¿no? Del baloncesto. Pero en el baloncesto, cuando estuvo Ettore Messina en el Real Madrid, yo le conocía a Ettore mucho, de hecho veo que está por ahí en un libro que tenéis y tal. Hemos ido juntos fuimos a Cuba, por ejemplo, una semana a dar un clinic hace muchos años, y yo con él teníamos una relación. Cuando vino al Real Madrid me llamó y estuve yo trabajando con él una temporada. Y era algo muy excepcional, porque realmente el baloncesto no. Los entrenadores sí, tienen mucho interés por saber cosas de psicología,
Sergio, por ejemplo, Escariolo, que yo también entré en el Real Madrid cuando estaba él, siempre ha sido una persona muy interesada. Héctor, en fin, los entrenadores españoles, de vez en cuando hay jornadas de psicología y baloncesto y ves muchos entrenadores. Y eso es bueno, porque la psicología no es solo para los psicólogos. Los entrenadores tienen que incorporar la psicología para poder aplicarla dentro de su método de trabajo, ¿no? Claro. En sus charlas, en los vídeos que ponen, en el tipo de entrenamiento que hacen, en cuando hablan con un jugador, ¿no? Entonces, tienen que comprender la problemática psicológica de su jugadora también, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Pero el papel del psicólogo no es tan claro todavía. Hay gente como Mar Rovira, por ejemplo, que ha sido una jugadora muy buena y estudió el máster por ejemplo, nuestro, que yo creo que es una psicóloga muy buena, que ha sido jugadora. Entonces, bueno, José Beirán, que ha sido jugador, que también trabaja conmigo desde hace mucho tiempo como psicólogo, estuvimos juntos en el Real Madrid, pero todavía el baloncesto está un poquito atrás. Todavía queda. No tiene que ver con el fútbol. El fútbol, sin embargo, ha hecho... Y claro, y los deportes individuales, pues ahora ves Carolina Marín o cualquiera que sale ahí, que está preparando los Juegos Olímpicos, todos incluso hablan del psicólogo, de la psicóloga, y tal. Entonces esto ha cambiado mucho. Y ha cambiado pues por necesidad, no porque tenía que cambiar, sino porque realmente se han dado cuenta de que los deportistas no son máquinas, son personas y por tanto tienen emociones, tienen sus propias ideas, tienen sus altibajos y necesitan ayuda. Es muy difícil gestionar una temporada profesional, ¿no? Un deportista profesional, o sea que sí, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. De hecho, yo quiero ir a tu etapa en el Real Madrid, porque tú en cierto momento diriges el gabinete de psicología del Real Madrid, tanto en baloncesto como en fútbol. No sé hasta qué punto se puede contar cómo es el día a día de un club de esta magnitud a nivel de psicología. O sea, bueno, el Madrid, cuando se organizaron los Juegos de Barcelona 92, como había recursos para ayudar a los deportistas, pues hubo unos recursos para los psicólogos. Entonces, muchas federaciones pues trabajaron con psicólogos que estaban pues dentro de un presupuesto que tenía el ADO, que era el programa que había para preparar a los deportistas olímpicos. Entonces, bueno, pues algunos psicólogos empezaron a trabajar en deportes. Entonces había algunos clubes que también se sumaron a esto. En Madrid tuvo un par de psicólogos un poco que no funcionaron muy bien, porque no conocían muy bien el tema, porque tampoco se conocía el tema, porque los programas de radio, el fútbol es duro, porque enseguida cualquier cosa está en la prensa, al fin, en los medios. Entonces no había internet, pero bueno, sí, saltaba todo. Entonces eso se cerró. Y luego cuando entramos nosotros, José Beirán y yo, en realidad el gabinete de psicología éramos José Beirán y yo, lo que pasa es que bueno, se llamaba así, ¿no? Pero bueno, pues se llamaba así el departamento, ¿no? Pero en realidad, y fundamentalmente, José trabajaba con el baloncesto, aunque yo ayudaba alguna vez, pero era él, y yo trabajaba con el fútbol. A mí nunca me ha gustado mucho trabajar como psicólogo en el baloncesto. ¿Por qué? Porque, vamos, no es que sepa mucho, pero sé más de baloncesto de lo que debería saber el psicólogo que trabaja en el baloncesto. ¿Entiendes? Sí. Tienes demasiadas cosas en cuenta. Sí, porque yo veo un partido y a lo mejor estoy pensando, bueno, pues cambiaría la defensa, claro, o este jugador, pero oye, ha hecho 3 faltas, siéntalo, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo vería a lo mejor así, ¿no? Pero claro, tú cuando trabajas como psicólogo no te puedes involucrar en esas cuestiones. Claro. A ti te da igual que se defienda en zona, que en individual, que el jugador que está ahí tenga 4 faltas o 3, o que vas 2 arriba, 2 abajo, que el tiempo muerto que va a decir el entrenador, te tiene que dar igual. Entonces yo he trabajado en el fútbol mucho, he trabajado en el hockey, he trabajado en el atletismo, he trabajado con muchos deportes, pero el baloncesto siempre tal. Entonces cuando surgió esto, pues yo le dije a José, mira, tú dedícate al baloncesto. Es verdad que Sergio, que estaba entonces de entrenador, pues alguna vez nos han pedido algunas cosas y tal, ¿no? Pero sobre todo estaba José, y yo me dediqué al fútbol. Claro, esto era una cosa muy novedosa entonces. Entonces realmente, tú como psicólogo, cuando entras en una organización, pues tienes que ver un poco cuáles son las necesidades que hay ahí, y a veces, pues no está muy claro, ¿no? Pero tú tienes que intentar, pues ayudar a las personas a que incluso a veces descubran cuáles son sus necesidades. Y el día a día, pues eso, mira, hacíamos talleres con entrenadores, hacíamos reuniones individuales, hacíamos un trabajo pues de educar mucho a la gente y luego de atender, ya cuando hablamos ya del primer equipo, pues sobre todo trabajo con el entrenador, que es fundamental, y algún jugador que lo podía necesitar, muchas veces de manera muy confidencial. Sí. Porque yo recuerdo, por ejemplo,
en el fútbol, sobre todo en el primer equipo, recuerdo a veces de un jugador que quiere hablar conmigo y quedamos después del entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando 2 horas, hora y media después del entrenamiento. Cuando terminamos de hablar ya no queda nadie, porque ya se ha ido todo el mundo, ¿no? Y este jugador y yo no salimos juntos del edificio. Claro, para que es que era... En aquella época no salimos juntos del edificio. Bueno, oye, pues nada, pues te hablo, sal tú ya, al rato salía yo, o algo así, ¿no? En aquella época, el que a un jugador le vieran con el psicólogo, pues era un poco delicado, ¿no? Y tal. Yo incluso, a veces, he trabajado con los jugadores fuera del club. Claro. Incluso en mi casa. ¿Por qué? Porque bueno, pues no, sí, un jugador no, pues mira este que va con el psicólogo, luego falla del penalti y dirán, claro, es que este tío está tarado porque va con el psicólogo. Es decir, está un poco la mentalidad, ¿no? En el último libro que he escrito cuento una anécdota que pasó con Romario. Romario era un jugador del Barcelona, brasileño, que bueno, pues empezó muy mal la temporada, había ganado Brasil la Copa del Mundo en el 94, pero él llegó al Barcelona y en diciembre llevaba 2 goles o algo así, ¿no? Le criticaban muchísimo. Y decían que es que que con Brasil sí, pero con el Barcelona no, en fin, bueno. Entonces hizo unas declaraciones diciendo que es que tenía mucho estrés y que precisamente se le estaba cayendo el pelo por culpa de eso. No es mi caso que el estrés, ¿no? Pero puede pasar. Bueno, las críticas que tuvo fueron feroces, ¿no? ¿Cómo puede ser un tío que gana millones y tal, que digan que tiene estrés? Eso no es estrés, que era como una cosa de debilidad, ¿no? Entonces, en aquella época este era un poco el asunto. Pero, aún así, pues siempre había algún jugador que quería hablar contigo. Pero sobre todo el trabajo con el entrenador era clave, porque al final, en los deportes de equipo, el entrenador es el que tiene que llevar la batuta. Total. Yo ahora estoy trabajando para la Federación de Fútbol de México y también pues traslado este esquema, ¿no? Es decir, ¿quién habla en el descanso del partido? Tiene que hablar el entrenador. A lo mejor tú le puedes dar una idea si es que te la pide o no. También hay que entender un poco cuando el entrenador es receptivo, cuando no lo es. Claro. Yo he sido entrenador, bueno, soy todavía, aunque no entreno, pero soy entrenador. No, lo deja ahí, todavía. Y claro, esto también lo cuento porque cuando empezaba con la selección femenina, fuimos a jugar un partido amistoso a Albacete, estábamos concentrados en Toledo y un psicólogo amigo mío, muy amigo mío, además un psicólogo muy eminente, pues le dije, oye, si quieres vente, es un partido amistoso, te vienes en el autobús, entras al vestuario y luego me das tu opinión de lo que has visto, ¿no? Y pues vino al autobús, tal, jugamos contra Polonia, me parece que era, jugamos el partido, tal, bueno, ya a la vuelta volvemos en el autobús y yo, bueno, ¿qué te parece? Y digo, me dijo tantas cosas que estaban mal que no le volví a llamar. No vengas, déjame en paz. Porque digo, macho, es que no debe ser que no tengo ni idea de entrenar, porque es que no he dado una bien, ¿no? Y hemos ganado, ¿no? ¿Entiendes? Imagínate si hubiéramos perdido. Claro, entonces esto me hizo reflexionar mucho, decir, vamos a ver, lo importante como psicólogo no es solo lo que sabes o lo que observas o tal, sino es la oportunidad que tienes que saber cuándo, el don de la oportunidad, cuándo el entrenador es receptivo, cuándo realmente necesita que tú le des un feedback, cuándo que necesita algo más positivo de lo que hace bien, cuándo le puedes hablar de algo que puede corregir. Es decir, el cuándo, el cómo, esto es la clave. Totalmente. Esta es la clave. Y ahora, ya por cerrar un poco esta parte de entrevista, estamos en año olímpico, estamos aquí en el Museo de la Federación Española de Baloncesto, así que te tengo que preguntar cómo ves a nuestras selecciones de cara a las Olimpiadas. La selección masculina todavía tiene pendiente este preolímpico en Valencia, y si tienes algún jugador o jugadora que te guste especialmente en la familia. Bueno, yo creo que siempre hay que contar con España, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Lo veo clarísimo, ¿no? Es decir, sería ridículo ir a los Juegos Olímpicos a quedar el quinto. Hay que ir a por la medalla y es que además es lógico, ¿no? Y además esa ambición de la que hablábamos antes, pues qué bien que está ahí y realmente pues es lo que justifica que el baloncesto sea un deporte tan seguido, tan interesante. Tú ahora ves cuando juega la selección de baloncesto es que pues es algo que te sorprende el interés que hay y la gente de lo que se entera, ¿no? Es decir, ayer venía de viaje de Italia y tuve que ir allá a hacer una cosa y el avión salía a las 8 de la tarde, ¿no? Y entonces pues el piloto iba diciendo lo del partido del Real Madrid, van 0-0, tal, no sé qué, van 1-0, van no sé qué, tal. Y yo pensaba, digo, si fuera un partido de baloncesto, pues quizá no, o quizás sí, si es el partido por la medalla de oro, seguramente sí, ¿no? Sí. Hombre, si es un partido de la fase de clasificación, ¿no? Pero incluso, bueno,
Bueno, no sé, yo creo que es muy buena noticia que haya vuelto Ricky Rubio. La verdad es que me encanta que esté en el equipo, porque es un chico que aporta muchísimo y además tiene mucho mérito lo que está haciendo. Yo cuando decidí volver, desde fuera, porque no lo conozco el tema por dentro, pues pensé que era un reto muy difícil. Lo es. Y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, me alegraría mucho ver a Ricky en el equipo final y, bueno, pues primero hay que pasar el preolímpico. Exacto. Sí. Porque no es fácil, ¿no? Es decir, que esa es otra cosa. Estamos acostumbrados a ganar casi siempre, pero eso no quiere decir... Pero ojo, ¿no? Y en femenino, pues ya nos llevamos un palo en el Eurobásquet de hace 2 años en Valencia, ¿no? O en los Juegos Olímpicos de Tokio, Total. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la selección femenina... lo que tiene el reto importante es ver cómo funciona su juego interior, porque ahí es donde yo creo que está un poco esta chica que está ahora nacionalizada, pues puede aportar muchísimo, pero... Bueno, con la lesión de Raquel también. Pero eso es, efectivamente, la lesión de Raquel es una lesión importante y bueno, pero la verdad es que, claro, la selección española en la primera década de los años 2000, pues no tenía jugadoras nacionalizadas. Entonces, a pesar de eso, pues estaba en la medalla de bronce, en la de plata. En los Juegos Olímpicos de Atenas pues ya no lo hizo tan bien. En Pekín un 5º puesto, igual lo de Barcelona. Pero claro, cuando llegó Sancho Little en el año 2010, pues el equipo dio un salto importante. Primero porque era muy buena, pero además es que era una jugadora por dentro que era un referente. Claro. Porque es verdad que bueno, pues ha habido otras jugadoras buenas, Lucy Pascua, Ana Montañana, Raquel ahora, Laura, Gil, pero claro, es que esta jugadora era a otro nivel. Y yo espero que esta chica ahora, pues no sé si podrá suplir a Sancho Little o a Stowe, que también fue otra jugadora que tomó el relevo, pero va a ayudar mucho. Sí. Y si España pues tiene un juego interior razonable, tampoco te digo excepcional, porque esta chica no es Sancho Little, pero bueno, puede ayudar. Pues tiene opciones, pero no es fácil, porque no es fácil para ningún equipo europeo, porque han progresado mucho países como Japón, países como Australia, por supuesto, Japón, Canadá. Que además no estás acostumbrado a jugar contra ellas, Claro. Y al final los sistemas son totalmente diferentes. Canadá, China está muy fuerte. Estados Unidos, claro, realmente no va a estar fácil ni para España, ni para Francia, ni para nadie. Serbia, que son los más fuertes que hay en Europa, ¿no? Totalmente. Te vamos a hacer, Chema, la pregunta más comprometida del programa, que se la hacemos a todos los invitados. Es la pregunta Fi Network y es la siguiente. Chema Buceta, si es que ese es tu verdadero nombre. Ese es mi nombre. Si no, no. Si pudieras añadir a tu agenda telefónica cualquier contacto que no tengas, que sabemos que tienen muchos, que no tengas para una charla, un café, un entrenamiento, lo que tú quieras, ¿quién me dices? Pues el tuyo y el tuyo. Hombre, pues ¡Ole! ya está. Así me gusta. Esos son los teléfonos, vamos, pero fijo ya, vamos. O sea que, Creo que, fíjate, yo no lo he dicho Nadie nos lo dice, macho. La gente viene aquí y dice, Pau Gasol. pero que Pau Gasol, hombre, por favor. ¿Cómo vas a comparar? Yo me voy con vosotros a tomar lo que sea. Claro, hombre. Que Pau Gasol, Pau Gasol. Trayectoria tan larga, reconozca el talento de verdad. Efectivamente. Muy bien, pues ahora sí, vamos al challenge. Bueno, Chema, te vamos a poner a prueba con un challenge, un reto que consiste en adivinar al jugador por la frase que ha dicho. Yo te voy a decir una frase y 3 opciones, ¿vale? Entonces tú tienes que decir la que creas que es. Esto al final es una ciencia. Esto me parece no complicadísimo. exacta, o sea, Hombre, yo creo que no voy a acertar ni uno, pero vamos, pero... Alguno cae. Alguno cae. Entonces, vamos allá con el primero, ¿vale? Primera frase. Abro comillas. Puedo aceptar el fracaso. Todos fracasan en algo, pero no puedo aceptar el no intentarlo. 3 opciones. Opción A, Michael Jordan. Opción B, Kobe Bryant. Opción C, Larry Bird. Kobe Bryant. ¿Es tu respuesta definitiva? Michael Jordan. Correcto, es Michael Jordan. Jordan. Yo hubiese dudado entre... De hecho, a mí si me pregunta esto, digo Kobe Bryant. Es una frase de Michael Jordan, además conocida. Sí. O sea, que realmente yo creo que podría haberla acertado. Pero de hecho es que igual la heredó Kobe y la diría después, o sea... Esto está difícil. Me ha parecido que era más reciente Kobe Bryant. Yo hubiese dicho lo mismo, ¿eh? O sea, de segunda opción tampoco también. No, y es un acierto eso. Es acierto. Es acierto. Nadie te había dicho nada antes de que cambiara. He hecho yo de Carlos Sobera, así que... Vale, ok. La siguiente frase es:
No puedo identificarme con gente perezosa. No hablamos el mismo idioma. No los entiendo, no quiero entenderlos. Esto lo dijo A. LeBron James, B. Michael Jordan o C. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Esta sí. Correcto, ahí está. Esta sí, además Kobe Bryant era como muy, ¿no?, intenso en este sentido, así que no quería hablar con la gente vaga. Tercera frase. Ya llevas el aprobado, porque son 4. Hombre, Ya llevas el aprobado. Abro comillas. Unos días lloverá y en otros saldrá el sol, pero hay que estar ahí. Opción A, Marc Gasol. Opción B, Pau Gasol. Opción C, Jorge Garbajosa. Unos días lloverá y en otros saldrá el sol, pero hay que estar ahí. Pau Gasol. Correcto, ahí está Pau Gasol. Te iba a decir, es un poco lotería esto. Que no ibas a ver ninguna Pero- frase. Pau Gasol. Ya lleva Ahí 3 está, de 3. Pau, 3 de 3. Ojo, puedes hacer pleno, ¿eh? La última es, me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero no desaparecerá mi fuerza de voluntad. Opción A, Carolina Mújica. Opción B, Amaya Valdemoro. Opción C, Maite Cazorla. Amaya Valdemoro. ¿Sí? Ahí está. 4 de 4. Pleno de Chema. Bueno, la primera me habéis ayudado un poco. Espectacular. La primera me habéis ayudado. Podrías haber dicho sí, es mi respuesta definitiva, pero has decidido cambiar. O sea que ahí está. habéis puesto fácil. Pleno. No, 3,5, ¿no? Pero no, 4, no te quiten ni un punto. Y ahora, Chema, te vamos a dar las gracias porque has estado con nosotros y una charla súper interesante. Estaríamos contigo hablando 3 horas, pero bueno, lo podremos hacer la temporada Pero que nos viene. echan. Así que Un placer. si no estás entrenando cualquier otro equipo, porque esto ya no se sabe nunca, pero muchas gracias por haber estado con nosotros y esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, un placer. Ha sido un Muchas placer. gracias. Y vosotros ya sabéis, nos vemos el próximo martes en Time Out. Chao, chao.